Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este tiempo y a este nuevo comienzo aquí en el Instituto Maná. Soy el pastor Roberto Alfaro, les doy una cordial bienvenida y les invito para que nos acompañen con un corazón dispuesto, enseñable, papel y lápiz. Bienvenidos. Yo soy la pastora María Pilar Alfaro, les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio Maná, Misericordia, Árbol de vida, nuevo comienzo, alimento espiritual. Hoy en nuestra programación estaremos hablando acerca de cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Será un tema demasiado profundo para nuestras vidas. Así que creo que el comienzo de la vida de un cristiano está basado en la palabra de Dios. Así que, Pastor Roberto, hablemos de qué es la Biblia en nuestras manos hoy en día. Una pregunta extremadamente importante y que estoy seguro que todos ustedes en algún momento se la han formulado. La Biblia, un libro, pero más que un libro, un compendio de libros, dentro del cual está escrita la palabra de Dios. El libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12, dice que la palabra es viva, que la palabra tiene poder, que la palabra transforma, que la palabra cambia, que la palabra nos da esperanza, alimento espiritual. Así es que a la pregunta, ¿qué es la Biblia?, podríamos resumirlo en una frase bien sencilla y muy práctica. La Biblia es mi guía. La Biblia es mi manual. La Biblia es la que me da dirección en cada paso que doy. Yo quiero invitarles para que me acompañen a un texto bíblico extremadamente importante para dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la Biblia? En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, encontramos una respuesta maravillosa. Todas las preguntas e inquietudes que tengamos en el día de hoy, cada respuesta que presentemos debe ir acompañada de la palabra, la respuesta de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que, Pastora Pili, creo que esta es una respuesta contundente. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es mi guía. Y definitivamente cuando entendemos esa palabra tan profunda de que la Biblia es mi guía, vamos a escudriñar cómo se formó esta Biblia para que hoy en día esté en nuestras manos. Solo quiero aclararte que antes de que este libro estuviera en nuestras manos, mucha gente murió, mucha gente fue perseguida, mucha gente fue quemada en la hoguera, muchas personas pagaron un precio alto por estar nosotros hoy con este libro tan poderoso en nuestras manos. La Biblia fue compuesta de un canon. ¿Qué es un canon? Un canon es el compendio de 66 libros de la Biblia, los cuales fueron escritos desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis es el comienzo, el Bereshit de la Biblia, y Apocalipsis o Revelación es el último libro escrito en la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 21. Ahí se terminó de escribir la Biblia. Importante, súper importante. No podemos añadirle ni un solo versículo más a la Biblia, porque la Biblia ya fue terminada. Ahora, entonces, si ese canon de 66 libros fue escrito, hay otras versiones bíblicas y lo vamos a hablar más adelante acerca de otros libros que están añadidos y por qué fueron añadidos. Pero por ahora, 66 libros fueron escritos, 39 del Antiguo Testamento
27 del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se escribió la Biblia, Pastor Roberto? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Hay dos cosas muy importantes para entender, porque de esta respuesta es que se basa todo el compendio bíblico. Muy bien, es otra pregunta muy importante, porque así como se ha desarrollado nuestro lenguaje, nuestro medio de comunicación a través de la historia, y todos seguramente conocemos de alguna manera el origen de la escritura, pues es importante tener presente que la palabra de Dios en principio fue hablada. Claro. Y esto es muy importante porque se transmitía de persona a persona, de pueblo a pueblo, de historia en historia, en los diferentes tiempos de la historia, pero fue transmitida verbalmente. Es lo que conocemos como la palabra oral, la palabra hablada. Pero posteriormente la Biblia viene a ser ya escrita, en rollos principalmente, y su idioma original y básico y central es el idioma hebreo. Por supuesto también el arameo. Sin embargo, mucho tiempo después, el Antiguo Testamento, que viene originalmente en hebreo, repito, y el Nuevo Testamento se empieza a escribir ya en el origen griego, en el idioma griego. Es importante tener presente que el griego es un idioma muy cercano también al hebreo. Sin embargo, en la medida en que se hacen las traducciones bíblicas, y vamos a ver eso un poco más adelante, las traducciones bíblicas del origen hebreo al origen griego y posteriormente a otras lenguas, a otros idiomas, a una multiforme cantidad de idiomas en el mundo, pues indudablemente han tenido algún tipo de variación. Por lo tanto, el original hebreo es el idioma central. El hebreo, el arameo, y en el Nuevo Testamento vemos que en el Nuevo Testamento hay muchos teólogos y muchos eruditos bíblicos que dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero déjame decirte que vamos a ver terminología bíblica en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el hebreo y con el arameo. Y luego, posteriormente al griego, del griego se tradujeron versiones bíblicas al latín, se tradujeron versiones bíblicas al inglés, y luego tenemos la versión bíblica al español. Bien, eso es importante en la forma de la que fue escrita la Biblia. Ahora, como decíamos anteriormente, la Biblia primero fue hablada. Importantísimo, la Biblia fue hablada. Veamos un versículo bíblico de cómo Dios empezó a redactar la Biblia. Entonces vemos en el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, capítulo 1, verso 29, Dios diciendo, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, porque era una forma hablada de la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 29, pastor. El libro de Génesis capítulo 1, verso 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y en este punto importante, mira, desde el principio, en el libro de Génesis, el libro de la creación, el libro del principio, en el verso 3 ya nos dice, y dijo Dios. Estamos viendo entonces cómo la palabra empieza, o la Biblia empieza con la palabra hablada, con la palabra oral. Exacto, ahí es importantísima la palabra de Dios. Ahora, posteriormente la Biblia fue escrita, ¿verdad?, en piedra. La primera forma en que Dios se comunicó en forma escrita con el hombre fue a través de las piedras. Entonces, veamos el libro de Éxodo en el capítulo 31 y en el verso 18. Así es importante recalcar, mis amados hermanos, que los 10 mandamientos, las tablas de la ley, fueron escritas por el dedo de Dios. Muy interesante. El libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Poderoso. 2 tablas que marcaron el destino de una humanidad. Más adelante vamos a hablar
de esas 2 tablas, porque hoy en día se dice que esas 2 tablas fueron ya abolidas y no han sido abolidas, y vamos a ver por qué no han sido abolidas. Ahora, después la Biblia fue pronunciada, ¿verdad? Empezó a pronunciarse la palabra de Dios y el pueblo de Dios comenzó a entender la palabra pronunciada. Éxodo capítulo 24, Pastor Roberto, es interesante empezar a entender estos primeros pasos de la Biblia, por donde fueron caminando bíblicamente. Éxodo capítulo 24, verso 12, Pastor Roberto, veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Oh, tremendo. Entonces ya el Señor estaba preparando la forma como nos iba a nosotros a enseñar sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos. O sea, miren lo que pasa después de este proceso espiritual. La Biblia dice que más adelante no solo se iba a quedar en las piedras, no solo se iba a quedar en los papiros, sino que esa palabra iba a entrar en nuestros corazones. Libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ahí el Señor dice: empezaré a poner la palabra en el corazón del ser humano. Ya no tendrán la excusa de decir no la conocíamos. Dice: voy a colocarla en testimonio en el corazón de ustedes. Ahora, luego dice en segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 3, que esa palabra ahora nos lee a nosotros como cartas vivas. Dice el segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, se trasladó ahora con mucho más responsabilidad de las tablas a nuestro corazón. O sea que no tenemos excusa para decir no la conocíamos. Recapitulemos aquí. Tenemos un canon bíblico de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, vemos entonces que este libro tan poderoso ha sido escrito por 40 hombres a través de 1600 años que han transcurrido de la palabra de Dios. Se han escrito por 40 hombres, los 40 hombres de todo tipo de personas, Pastor Roberto. Dios utilizó desde pescadores humildes hasta reyes. Muy interesante, porque no estamos hablando de un concepto estrictamente intelectual, no estamos hablando de un concepto estrictamente académico. Estamos hablando que Dios utiliza hombres en diferentes tiempos, en diferentes historias y también en diferente tipo de condición cultural. Jueces, pescadores, arquitectos, ancianos, ministros, patriarcas, sabios, reyes, maestros, profetas, filósofos, hombres todos, como lo vimos en la palabra en principio, inspirados por el Espíritu de Dios. Qué tremendo, Pastor Roberto, ver la sapiencia del Dios que tenemos, que utilizó un grupo de personas para que cada uno le diera un toque espiritual a la palabra de Dios. Ahora, la Biblia es importante para nosotros entender. ¿Cómo sabemos que tenemos el libro correcto, Pastor Roberto? Yo tengo en mi mesa en este momento un libro que no es Biblia, sino la traducción de las Escrituras, ¿verdad? Que es llamada la Biblia de los Testigos de Jehová. Es un libro, pastora, un libro, claro. Vamos a ver por qué esto es un libro y por qué esta sí es la Biblia.
Es importante. Tenemos un libro de los mormones, es un libro, no es la Biblia. Si es un libro del Corán, es un libro, no es la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir cada cosa para poder nosotros defender la palabra de Dios? Déjame decirte algo. ¿Cómo sabemos que tenemos el libro correcto? Primero, el principio literal que tiene la Biblia, que no tiene ningún otro libro sagrado. El principio literal de la Biblia nos da el texto completo, literalmente, cómo ocurrió los hechos dentro del contexto bíblico. Ya te voy a dar ejemplos. Pastor, tenemos un segundo principio literal y es el principio histórico. Explícame un poco de eso. Bueno, el principio histórico, su nombre lo indica, evidentemente, la Biblia nos narra históricamente el significado, el lugar, el tiempo. Es decir, que aquí nos explica geográficamente, históricamente, nos da una ubicación, una fecha, un tiempo determinado. Y cada vez que nos narra estos sitios, evidentemente los podemos corroborar hoy. La historia escrita, la historia narrada a través de cada uno de estos 66 libros, si utilizamos las herramientas modernas del Internet y buscamos estos sitios, podemos corroborar que evidentemente estos lugares mencionados, nombres de ciudades, localidades, montañas, ríos, absolutamente todos hoy son existentes. Eso es importantísimo entenderlo. Ahora, fíjense que históricamente la Biblia se comprueba. Cuando Daniel existió, Daniel nos demostró históricamente que los reyes de la tierra que existieron y que iban a existir estaban en la Biblia. Nabucodonosor, Darío, Alejandro Magno, la Unión Europea, todo la Biblia nos lo comprueba que históricamente están registrados en la palabra de Dios. Ahora, es importante entender que la Biblia la podemos entender como el libro correcto porque cumple el tercer principio, y el tercer principio es el principio gramatical. La Biblia muestra bíblicamente el versículo, el sitio exacto. Gramaticalmente la Biblia se comprueba como un libro correcto. Y un número 4, la Biblia tiene un principio de síntesis. ¿Qué es síntesis, Pastor Roberto? Bueno, este es un punto extremadamente importante en la Biblia y es en la síntesis lo que nos permite es establecer que no hay error. Correcto. Por favor, hemos oído en varias ocasiones personas que dicen, es que hay errores en la Biblia. Es incorrecto este pronunciamiento. ¿Por qué? Existen un sinnúmero de versiones bíblicas. De hecho, aquí podemos ver algunos modelos, tenemos varios modelos de Biblias que han sido escritas en diferentes versiones. Ahora, en esas versiones, versiones actualizadas, versiones contemporáneas, versiones modernas, versiones con lenguaje parafraseado, versiones con lenguaje moderno, es muy posible que en ese tipo de versiones existan, por supuesto, errores de los que hemos mencionado, literales, históricos, gramaticales, pero son errores escritos en las versiones. Mas la Biblia como tal, en síntesis, ella no tiene error. Por favor, tenga presente esto. Es posible encontrar errores en las versiones bíblicas, es decir, en las transcripciones de una versión a otra, mas no en la Biblia, vamos a decirlo, en el original hebreo. La palabra es absolutamente diáfana, absolutamente verídica, clara. Y como dice Hebreos 4:12, que me gusta tanto esta palabra, la palabra es absolutamente viva. Ahora, hay mucha gente que nos escribe diariamente y nos dice, discúlpeme, la verdad no sé leer la Biblia, no la puedo entender. ¿Cómo yo me puedo acercar a la palabra de Dios? Y ahorita queremos dar varias características, varios principios bíblicos para que tú te puedas acercar a la Biblia, porque esa es tu guía. Y lo primero que tú te tienes que acercar al Señor es empezar a escuchar al Señor, a ver al Señor, a entender al Señor. No quieras entender la palabra de Dios de un solo día, por favor. No lo vas a poder lograr. Esto es
un hábito en tu vida. De la misma manera que tú te acostumbraste a respirar, te debes de acostumbrar a respirar con la palabra de Dios. Y es importante, pastor, porque en la Biblia nosotros encontramos sentimientos espirituales. Y lo estabas mencionando, así como hacemos del diario vivir nuestra Biblia, una acción devocional diaria, permanente, la lectura. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Correcto. Es bien importante tener presente esto. Ahora, algo muy interesante, no solamente la lectura bíblica, a la pregunta, no sé cómo leer la Biblia, no he podido entender cómo hago para leer la Biblia. Pues bien, es importante tener presente algo. Este libro, la Biblia, o este compendio de libros, 66 libros, no los leemos como usualmente leemos un libro de la librería o de la biblioteca. Es decir, empezábamos en la primera página. Realmente la Biblia, en cualquier punto donde nosotros empecemos a leer, siempre tendrá conectividad con todo el contexto bíblico. Algunos recomiendan en principio leer los evangelios, empezando en el Evangelio de Juan, el Evangelio del Amor. Algunos empiezan en el libro de Génesis, leen 2 o 3 páginas y dicen, definitivamente no entiendo. Pero lo importante acá, permítame compartirle una experiencia. Mi primer cita bíblica, sin tener contacto con la Biblia, pero mi primera cita bíblica, por la cual me ocupé de ir a la Biblia y buscarla y saber dónde estaba, fue el libro de Josué en el capítulo 1 y en el verso 8. Fue la primera vez que escuché esa palabra. Y cuando escuché esa palabra que penetró mi corazón, pues busqué una Biblia y yo dije, yo quiero saber dónde está esto. Yo quiero saber y grabar esa palabra en mi corazón. Así es que fui al libro de Josué, capítulo 1 y en el verso 8. Me costaba con gran dificultad buscar este libro, porque por supuesto no conocía ninguno de los 66. Pero cuando encontré el libro de Josué, y usted lo puede ver allí, inmediatamente marqué esta cita bíblica y el Señor me habla con una voz audible y me dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente, me lo repite, y esfuérzate y sé valiente, y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Entonces, para resumir a la pregunta, había un interés particular. Había una voz que había escuchado en un momento crítico además de mi vida. Esfuérzate y sé valiente. ¿Dónde está escrito eso? Y el Señor me llevó a buscar al libro de Josué, empezar a buscar este texto, lo encontré, lo señalé, día, fecha y hora, y a partir de ese momento empezar a desarrollar todo el contenido bíblico. A través de los años y de los años hemos pasado por todas estas páginas y cada día aprendemos algo nuevo. Por lo tanto, se hace necesario repasar, seguir, y cada vez el Señor nos sigue y nos sigue hablando. Qué precioso, ¿verdad? Cuando Dios llega a nuestros corazones y con la palabra de Dios, que es la que nos cambia y nos da vida, porque el Evangelio es el que nos cambia, podemos experimentar cosas sobrenaturales. Déjame compartirte que la Biblia tiene un fundamento espiritual. Debemos de escuchar la voz de Dios. Yo quiero leerte el libro de Hechos, capítulo 28, verso 25. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 28, verso 25. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles de oído y oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mire qué palabra tan poderosa la que Pablo nos está exhortando. Muchos tenemos una Biblia en la casa. Muchos tienen una Biblia de años en su casa. Muchos no tienen Biblia, por favor. Si no tienes una Biblia, tienes que salir corriendo a comprar tu palabra, porque sin Biblia no tienes la voz de Dios hablando a tu corazón. Pero Pablo está diciendo que hay muchos que ven, que miran y no ven, escuchan, que oyen y no escuchan. Eso quiere decir que hay una ceguera espiritual y hay unos oídos sordos a la palabra de Dios. Por eso es tan importante venir a Cristo con humildad,
con humildad a recibir de los sentimientos espirituales que la Biblia tiene. Ahora, ¿cómo más me debo acercar a la Biblia? Acércate a la Biblia para que la Biblia te alimente. No hay otro alimento que te puedan dar. Mira, tú puedes escuchar prédicas, tú puedes escuchar a una persona hablar, pero si tú no te acercas a la palabra, que es la que te alimenta, tú estás en desnutrición espiritual. Te vas a desnutrir, porque la palabra es la que te alimenta. No te alimenta la conferencia de alguien, ni la canción de alguien, te alimenta la palabra de Dios. Ahora, me debo acercar a la Biblia porque cuando tú te acercas a la palabra de Dios, tú empiezas a tomar el olfato espiritual de la palabra de Dios. Empiezas a oler a la presencia del Dios vivo, del Dios universalmente hablando, del Dios poderoso. Es importante para todos nosotros que sepamos que la palabra de Dios tiene 3 características que nos dan la libertad de saber que este es el libro correcto. No es una verdad, es la verdad. Por favor, repita eso. No es una verdad. Porque hay gente, Pastor Roberto, que todo el tiempo nos dice, bueno, es que ustedes tienen una verdad. No, yo no tengo una verdad, yo tengo la verdad. Y eso cambia el destino de lo que tú estás hablando. Así que vamos a hablar de las 3 reglas, que ya las hablamos en el capítulo anterior. Dijimos, hay 3 reglas con que la palabra de Dios se mide, que no la cumple el libro de los testigos de Jehová, que no la cumple el libro del Mormón, que no la cumple el libro del Corán, que no la cumple ningún otro libro. La único libro que cumple las 3 reglas espirituales hablando es la palabra de Dios. Y hablemos de las 3 reglas, Pastor Roberto. Sí, ya habíamos mencionado en uno de nuestros capítulos anteriores estos 3 conceptos. Pero básicamente, para recordarlos, tenemos inspiración, iluminación y revelación. Son 3 aspectos fundamentales. Por favor, quiero también hacer claridad en esto. Cuando tú lees un libro, si te gusta leer, normalmente cuando nos gusta leer buscamos libros que nos llaman la atención. Libros que nos llaman la atención respecto de un tema, o respecto de una situación, o respecto de una noticia. Es lo que nos llama la atención. Pero normalmente a las personas les encanta leer libros, particularmente de autoayuda, libros de positivismo, libros de cómo hacer dinero, cómo ganar en la fortuna, reglas del amor, cómo tener éxito en el matrimonio, cómo lograr éxito empresarial. Esos son libros que leemos. Pero estos libros, aunque tengan un muy buen contenido literario, no tienen en sí estas características que hemos mencionado. Por lo tanto, es fundamental que en la Biblia tengamos presente las 3 reglas de oro: inspiración, iluminación y revelación. Excelente, Pastor Roberto. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? ¿Cómo nosotros sabemos esa verdad? Hay gente que no sabe si la Biblia proviene de Dios o proviene porque un hombre la escribió o porque tal vez alguien te lo dijo. Tú tienes que estar seguro que la Biblia proviene de Dios. Y yo quiero llevarte a ver en dónde la palabra de Dios, la misma palabra, se comprueba que viene de Dios, que no viene del escrito de los hombres en la tierra, sino que viene del mismo aliento de Dios. Así que en el libro de Pedro, Pastor, en el capítulo 1, verso 21, leamos lo que dice la palabra de Dios, por favor. Segundo libro de Pedro, voy a leer del verso 20 y verso 21. Entendiendo primero esto, dice la palabra, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa cita es la cita más clásica que un cristiano tiene que tener en el corazón. Pues cuando alguien te venga a preguntar, no, la Biblia no fue escrita por Dios, fue un invento del hombre. Mira, según Pedro es contundente decir que la Biblia viene inspirada por el Espíritu Santo de Dios para que hombres la escribieran.
Ellos no pudieron tener una interpretación personal de la Biblia porque fue una inspiración del Espíritu de Dios. Ahora, la Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra con un propósito divino. Ahora, Jesús vino y comprobó que esta era la palabra de Dios y que era la única que tenía autoridad. ¿Proviene de Dios la Biblia? Sí, proviene de Dios. ¿Quién lo confirmó que proviene de Dios? El mismo Hijo de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22, pastor, verso 29, y veamos lo que dice la palabra de Dios en la autoridad que tiene esta palabra. Así es. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tremenda palabra. Hay gente que totalmente comete errores porque no conoce la palabra de Dios. Cuando no conocemos la palabra de Dios, decimos cualquier cantidad de cosas porque no sabemos el poder que tienen las Escrituras dentro de la vida del mundo entero. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Jesús confirmó todo lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito. Si hay alguien que lo confirmó con toda la autoridad, fue Jesús. Déjame llevarte a varias citas bíblicas para que lo llevemos a una contextura espiritual. Mateo capítulo 22, verso 40, Jesús confirma que existieron los profetas. Así es, dice la palabra en Mateo capítulo 22, verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús dice, mira, estos mandamientos son basados en la ley y los profetas. O sea, Él confirmó que existía la ley, Él confirmó que existían los profetas. Ahora, Pastor Roberto, Jesús confirmó que Noé existió, que existió el arca, que existió el diluvio universal. Jesús lo confirmó. Lucas capítulo 17, verso 25. Dice la palabra: primero es necesario que padezcas mucho y sea desechado por generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Jesús habla y dice exactamente de lo que Noé se escribió, es correcta la versión bíblica. Ahora, vean lo que dice Jesús acerca de los tiempos de Sodoma y Gomorra que existieron, que fue una ciudad que fue destruida. Jesús lo confirma. La Biblia entonces nos comprueba también que existieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Jesús nos lo comprueba. Vamos al libro de Mateo capítulo 19, verso 4, Pastor Roberto. Dice la palabra: él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es poderoso lo que la Biblia nos muestra. Y pastor, hay una cita que yo quiero recalcar aquí, y es, hoy en día he escuchado muchísimos saluditos bíblicos diciendo que lo que le pasó a Jonás realmente es una alegoría, es una parábola, realmente jamás la ballena se comió a Jonás, pero Jesús confirmó que Jonás existió y que la ballena sí se comió a Jonás. Así que vamos a Mateo capítulo 12, verso 40. Dice la palabra: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús confirmó la palabra de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué es importante entender todo esto? Porque cuando tú tienes la seguridad que tienes el libro correcto, el manual correcto, tú vives por ese manual, comes de ese manual, disfrutas de ese manual, ¿verdad? Ahora, la Biblia es el instrumento que Dios está utilizando para cambiar nuestras vidas. No el instrumento para cambiar la vida tuya no es el libro de fulano de tal, ni la música de fulano de tal. No, es la Biblia el instrumento que Dios está utilizando para cambiar nuestras vidas. La Biblia nos dice, Pastor Roberto, en el libro de segundo libro a Corintios, capítulo 3, verso 16,
que este es el instrumento para cambiar nuestra vida. Así es. Dice la palabra, segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Claro, entonces, cuando hay conversión, el velo se rasga y tú puedes ver las escrituras. Ahora, hay dos formas en donde un cristiano puede ver las escrituras. Uno es la palabra rema y la otra es la palabra logos. Explícame un poco, Pastor Roberto, la palabra rema y la palabra logos. Cuando mencionaba hace un momento, por ejemplo, al escuchar aquella ocasión por primera vez una cita bíblica en Josué capítulo 1, verso 8, venía atravesando un momento muy difícil en mi vida, laboral particularmente, y escuché esta palabra, Josué capítulo 1, verso 8. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En el momento que estaba viviendo y al escuchar esta palabra, vino a mi corazón lo que nosotros llamamos un rema, es decir, es una palabra revelada. Inmediatamente acudí a buscar la Biblia, a buscar dónde está escrito esto. Yo quiero tener esta palabra. No fue cosa de un día, pasaron días buscando esa palabra. En aquel tiempo tal vez no tenía la ayuda del internet de buscar una cita bíblica de manera inmediata, así es que tuve que buscar y buscar hasta encontrarla. Hubo un rema. El rema entonces es una revelación. Por lo tanto, la palabra logos en el original dice logos, es la escritura. Toda la palabra es un logos, es lo que está escrito. Y el Señor nos habla del logos y nos dice escrito está. Escrito está. Entonces definámoslo. Rema es una revelación, es algo que cuando tú lo lees llega tan profundo a tu corazón. Mira, por ejemplo, un logos muy común, un rema muy común utilizado por muchas personas es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow, uno escucha esa frase y se revela a muchísima gente. Ahora, el punto de esa revelación es vivir la revelación. Cuando yo sé que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese todo es todo. No es algunas cosas las puedo en Cristo, otras las hago yo. No. Y tú mencionabas hace un momento la importancia de que la palabra viene, la leemos y se revela, porque el entendimiento humano ya no forma parte de este proceso. La palabra se nos revela y se nos revela para cosas sobrenaturales. Aprendemos a vivir en fe, aprendemos a caminar en fe, aprendemos a creer en una promesa de Dios. Cuando hay una promesa de Dios para tu vida, tienes que trabajar en una fe audaz y creer que esa promesa se va a cumplir, porque escrito está en el logos que esa promesa se va a cumplir. Así es, qué maravilloso cuando entendemos el rema de Dios en la palabra. Bien, déjame llevarte a 6 principios espirituales que tiene la Biblia que no tiene ningún otro libro. Cuando tú abres la Biblia tiene una semilla para tu vida. Déjame llevarte a donde está escrito en la palabra de Dios, que la palabra es una semilla. Todo lo que sale de la boca del hombre es una semilla que se siembra en el corazón de otra persona. Por eso es tan importante que tú la leas. Primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 23, Pastor Roberto. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces esa semilla comienza a trabajar en nosotros porque somos nacidos de una poderosa semilla que es la palabra de Dios. Ahora, déjame compartirte qué más tú encuentras en la Biblia que no encuentras en ningún otro libro, ni histórico, ni religioso, ni cultural, ni motivacional. Tú no vas a encontrar eso porque la Biblia es la única que lo tiene. La Biblia es una espada. Dice la palabra en Hebreos 4:12, la cita preferida del Pastor Roberto en la palabra de Dios. Hebreos 4:12. El libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, otro rema en mi vida, y espero que sea un rema también para tu vida. Porque la palabra de Dios, y aquí está hablando de la Biblia. Perdón, pastor,
no un libro, no no aquello, no el apóstol fulano y tal. Y yo tengo que recalcar esto, pastor. No el pastor fulano y tal, no la pastora Pili, no el pastor Roberto. La palabra de Dios es la que es viva. La palabra de Dios es viva, y por supuesto aquí viva, tendríamos que hacer casi que un paréntesis y explicar viva, pero viva significa que es hoy, ayer, hoy y siempre. Así es. Por lo tanto, cuando lees la palabra, tú lees la palabra con letra viva. El Señor me dijo en Josué capítulo 1, verso 8, Josué, esfuérzate y sé valiente. Sí, pero la palabra es viva para mí. Por lo tanto, Roberto, a ti te digo, esfuérzate y sé valiente. Dice, es viva y es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Que hace lo que la palabra dice que debe hacer. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, es decir, las emociones y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Déjeme solo mencionar esto. Los pensamientos. Tal vez tú tienes un pensamiento de hacer bien. Tal vez tú tienes el pensamiento de ayudar a alguien. Pero la intención de tu corazón realmente no es esa. Por lo tanto, la Biblia nos enseña, nos transforma. La Biblia nos reargulle. La Biblia nos indica, es nuestro manual, es nuestro guía. Por lo tanto, quiero que repitas conmigo. La palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz, pastor Roberto. Bueno, ¿qué más encontramos en la Biblia cuando la abrimos para leerla, verdad? Encontramos alimento. No hay otra forma en donde tú te puedas alimentar que con la palabra de Dios. Es el alimento para tu vida. Libro de Juan, capítulo 6, pastor, en el verso 31, si es tan amable. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32, y les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y me gusta la palabra porque el Señor dice, yo soy el pan de vida. Oh, maravilloso. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que antes de que Jesús muriera en la cruz, es Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Así es. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte, nuestro Señor es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque Cristo es el título. Eso tiene que ver con Jesús, el Cristo, el Mesías. Ahora, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y ese es un nombre propio que más adelante usted tiene que recordarlo, el gran yo soy. Ahora, la Biblia también, dentro de la Biblia, vamos a encontrar fuego consumidor y un martillo que nos empieza a pulir, pastor Roberto. Y esto es tan importante en la vida del creyente, porque todo lo queremos bonito, ¿no? Que nos alimente, que nos cuide, que nos da vida, pero la Biblia también es un martillo que nos da, que nos prepara, que nos está puliendo esa vida, esa carne pecaminosa. Pastor, Jeremías capítulo 23, verso 29. Dice la palabra, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y aquí está el ejemplo excelente de el escultor puliendo precisamente la piedra. Con el cincel y con el martillo va golpeando, hasta dar forma, hasta darle una forma definida, hasta moldearlo en un molde definido. Y eso es la palabra con nosotros, la que nos reargulle. Entonces, muchos en la Biblia buscamos o esperamos encontrar las palabras bonitas, las palabras, las promesas, y ser bendecidos, y ser prosperados, sí. Pero la palabra también nos exige, la palabra también nos examina, la palabra también nos empieza a transformar y a moldear. Y hay muchas áreas de nuestra vida
en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de escuchar, de oír, en nuestra manera de hablar. El Señor empieza a corregirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso, Él nos va moldeando, volvemos a equivocarnos, el Señor sigue trabajando hasta que realmente nuestra vida pase a un proceso de transformación. Definitivamente la palabra transforma totalmente nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Qué más vamos a encontrar dentro de la palabra de Dios? La palabra es un espejo. La palabra es un espejo que nos refleja a nosotros nuestra vida espiritual. Y déjame decirte que en el Antiguo Testamento existía el arca de Dios, ¿verdad? Y el arca estaba puesta y habían partes del arca que estaban con espejos. Importantísimo. Y entonces, Pastora Pili, ¿para qué eran los espejos? Porque necesitamos reflejarnos a nosotros mismos con la palabra que tenemos por delante. Así que en Santiago capítulo 1, versos 23 y 24 hay una cita bíblica que me llama la atención. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Correcto, Pastor Roberto. Esta parte que estamos trabajando hoy ha sido basándonos en que conozcas, en que te apropies de la palabra de Dios, que entiendas hacia dónde la palabra nos está llevando y cuál es el propósito bíblico en entender y amar esta Biblia y quererla y añorarla y querer nosotros leer la palabra de Dios, porque es la verdad de Dios para nuestras vidas. Ahora, déjame llevarte en este momento a una entrada espiritual, y yo quiero que tú veas el siguiente video de la palabra de Dios y del proceso que tuvo que vivir la palabra de Dios para que hoy esté en tus manos. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada como un mito. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, el concepto del universo en la Edad de Bronce estaba distante de la verdad. Los antiguos indios creían que animales sagrados sostenían la Tierra. Los antiguos sumerios pensaban que el espacio era plano. Las personas antiguas no podían siquiera imaginar que la Tierra está suspendida en el espacio. Sin embargo, en el libro de Job, escrito hace 3500 años, en la misma Edad de Bronce, el conocimiento de la astronomía moderna ya había sido registrado. Él cuelga la Tierra sobre nada. La Biblia describe la Tierra como si hubiera tomado una fotografía desde un satélite. La datación por radiocarbono prueba que el libro de Job fue escrito hace 3500 años en la Edad de Bronce. Para nuestra sorpresa, el conocimiento de la astronomía moderna fue registrado en el libro de Job, escrito en la Edad de Bronce. En esta época moderna, es un conocimiento común que la Tierra flota en el espacio. Pero esto era común en la Edad de Bronce. Hasta 1687, cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y probó que la Tierra flota en el espacio. La gente no creía en las palabras de la Biblia. La Tierra cuelga sobre nada. Sin embargo, mientras la ciencia se desarrolla, prueba que los registros de la Biblia son verdaderos. La Biblia también registró la revolución del Sol hace 3000 años. Y el Sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, y su curso está al término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
Sin embargo, es en el siglo XX que la humanidad descubrió que el Sol gira alrededor del centro de una galaxia. El astrónomo Bertil Lindblad probó que el Sol gira a una velocidad de 250 km por segundo. Está probado que los registros bíblicos acerca de la revolución del Sol son verdaderos. Hace 3500 años, la Biblia describía correctamente el interior de la Tierra. De la Tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Es una comprensión básica de las ciencias de la Tierra que hay un ardiente lago de fuego debajo de la Tierra donde estamos. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la gente consideraba las palabras de Dios acerca de que hay un lago de fuego en la Tierra como un absurdo. Esto se debe a que la estructura interna de la Tierra fue descubierta durante el siglo XX. Así vemos que la ciencia moderna prueba que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Sin embargo, en la Biblia escrita hace 3500 años, se registró el ciclo del agua. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destina las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Hay tres fases del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. La energía solar evapora millones de toneladas de agua de la superficie de los océanos y ríos. Cuando este vapor se condensa, se convierte en nubes. Y cuando estas nubes de vapor colisionan entre sí y se convierten en gotas de agua, entonces llueve. El ciclo del agua no era conocido sino hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmundo Marriott lo descubrieron a través de experimentos. También está demostrado por medio de la ciencia que la Biblia es verdadera. A través de la ciencia, los grandes científicos de la historia quedaron absolutamente convencidos de que Dios existe y de que la Biblia es verdadera. Por lo tanto, la Biblia es verdadera en el aspecto de la ciencia y hasta supera a la ciencia moderna. El Dr. Swinson dijo: "El Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza tanto en las escrituras como en la ciencia. El problema no es una definición de parte de Dios, sino más bien las tinieblas en nosotros". Debemos creer en la Biblia porque es el único libro que puede guiarnos a la salvación. Creo que el tema de hoy acerca de qué es la palabra de Dios, por qué estamos seguros que tenemos la palabra correcta, nos va a llevar a otra dimensión. Mira, Pastor Roberto, cuando la palabra nos transforma, cambiamos nuestra manera de hablar. Sí, hay una palabra maravillosa que dice: es muy importante, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuando estábamos caminando sin conocer a Dios, sin tener una relación personal con Dios, tal vez nuestro lenguaje común era un lenguaje, si me permiten la expresión, negativo o pesimista. Cosas como, por ejemplo, esto es imposible. Pero la palabra que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, nuestro lenguaje, nuestra expresión
por supuesto, nuestra fe crece en la manera como nosotros entendemos el proceso del diario vivir. Por ejemplo, decíamos con frecuencia una frase: estoy cansado, estoy fatigado, pero la palabra dice: vengan a mí los que están cansados, yo los haré descansar. Y esta es una palabra que me reconforta, es una palabra que me da una esperanza. Cuando yo estoy en Cristo, sé que tengo el descanso en el Señor. Los problemas que me agobian, las circunstancias de adversidad, las dificultades económicas, aún los problemas de carácter familiar, cuando los presentamos con el Señor en la palabra, Él tiene la voz para dirigirnos y consolarnos. Por ejemplo, ya no puedo seguir adelante, es una frase que repetimos con mucha frecuencia: ya no puedo seguir adelante, pero la palabra que nos dice, porque mi gracia es suficiente. Entonces yo no puedo hacerlo en mi propia fuerza, pero por la gracia, por el favor, que ya hablamos sobre este tema, por el favor inmerecido de Dios, yo sé que lo puedo hacer. Y bueno, podríamos mencionar, hermana Pili, un sinnúmero de circunstancias que declarábamos con nuestra boca. Yo no lo creo, ahora yo lo puedo decir. Tengo miedo. Sí, siento temor. Soy un tonto. Me avergüenza, no Estoy puedo hacerlo. solo. No es como yo esperaba. Me encuentro preocupado. Pero nuestro lenguaje espiritual ha salido de ese lenguaje común a entrar a un lenguaje sobrenatural y poder decir: todo lo que sucede en mi vida tiene un propósito. Cuando enfrentamos problemas decimos: pero ¿por qué a mí? Es que la suerte no es un asunto de suerte. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. No hay cosa que pase en nuestra vida que escape al plan, a la voluntad de Dios. Así es, pastor, qué maravilloso. Hemos dado un viaje espiritual sobre la Biblia hoy. Nos queda un tema muy apasionante y vamos a estar hablando en nuestro próximo tema, y te pido que estés allí atento. Aquí por TV Maná Network vamos a estar trabajando en el próximo programa ¿qué son los libros apócrifos? ¿Podemos utilizar los libros apócrifos para leer la palabra de Dios? Son preguntas que nos han hecho. ¿Por qué hay versiones bíblicas diferentes? Otra pregunta que nos han hecho. ¿Qué significa Torah? ¿Qué significa Tanaj? Vamos a estar hablando en los próximos en el próximo capítulo que vamos a tener de la Biblia. Vamos a estar hablando sobre este tema, y si deseas hacernos preguntas, tú puedes enviarnos a nuestro correo electrónico robertoypili@hotmail.com. Haznos la pregunta y nosotros con mucho gusto vamos a tener una sección para responder. Ha sido un gran privilegio estar con ustedes en este momento. Nos despedimos y los dejamos con una grata oración de bendición para sus vidas. Es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús.